amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó, y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, caudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, no bastarían para escribir el gran amor de Dios, que Dios ha dado el vivir con Él en los cielos. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, caudal. Y cuando el tiempo pasará con cada reino mundanal y cada trono caerá, con cada trama y plan carnal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, caudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, En una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar y recibiremos
oremos el don celestial. Cristo viene otra vez y nos llevará, desde el cielo vendrá y nos llevará. Oremos, hermanos, y recibiremos. Oremos, hermanos, y recibiremos el don celestial. Cristo viene otra vez, nos llevará, desde el cielo vendrá, nos llevará. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, y recibiremos. Cristo viene otra vez, desde el cielo vendrá. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Oremos, hermanos, en todo lugar, y recibiremos el don celestial. Amén. Bendito es el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre. Alabanzas a Él. Tenemos la lectura bíblica para esta mañana, de este primer domingo de marzo. Domingo 1 de marzo, en que celebramos culto al Señor y leemos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana gloria y honra te damos, porque tu nombre es fiel para con nosotros ahora y siempre. Pedimos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia, para que puedas hacer prodigios, maravillas y cosas especiales. Te pedimos, Señor, de que tú seas con nosotros y que pueda tu Espíritu Santo moverse, hacer prodigios, hacer milagros, así como solamente tú lo sabes hacer. Gracias, Señor, por la presencia que tenemos en esta hora, y en el nombre de Jesús pedimos que hagas algo especial. En tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Y cantamos el himno número 244. Cristo Jesús pronto viene otra vez. Número 244. Cristo Jesús pronto viene otra vez. Día ni hora, ¿quién puede saber si vendrá de noche o al amanecer? A todo el
vendrá de noche o al amanecer, a todo el mundo Él vendrá a conmover. Los redimidos que gozo tendrán cuando el rostro de Cristo verán. Cuando termine congojas y afán, solo aleluyas. Cuando termine congojas y afán, solo aleluyas ahí se oirán. Cuando termine congojas y afán, solo aleluyas ahí se oirán. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará cuando Cristo venga a su reino. Cuando Cristo venga a su reino. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier, pues ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya. De la tumba fría con. Entonces allí triunfante, entonces allí triunfante, victorioso ascenderé a Jesucristo en las nubes. Allí no habrá más afanes ni tristezas para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero. Oh, los redimidos, oh, los redimidos al Cordero. Oh, los redimidos, oh, los redimidos al Cordero alabaré. Ya se preparan en las mansiones los que con Cristo han de venir a levantar a su iglesia en rapto y conducirla a mejor vivir. A levantar a su iglesia en rapto y conducirla a mejor. Y cuando estemos con Cristo en gloria, la humanidad se lamentará, sin esperanzas de escapar, porque el que salva en bodas está, sin esperanzas. El que salva en bodas.
pero todavía estás oyendo el gran mensaje de salvación. Antes que venga la destrucción, hoy a Jesús puedes aceptar. Antes que venga, hoy a Jesús puedes aceptar, pero todavía estás oyendo el gran mensaje. Antes que venga, hoy a Jesús. Antes que venga, hoy a Jesús puedes aceptar. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo. Yo espero el día alegre cuando Cristo volverá, pues vendrá al mundo pronto y nos arrebatará. Oh, qué gozo ese pensamiento a mi alma da, el que Cristo venga al mundo. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. La venida de Jesús será el remedio del dolor que aflige siempre a este pobre mundo pecador. Toda lágrima se enjugará por nuestro cuando Cristo. Oh Jesús vendrá al mundo. Sí, Jesús vendrá. Le veremos en las nubes cuando Cristo venga al mundo. El pecado, pena y muerte en este mundo, mártires y santos con Jesús por siempre. Cada alma gozará de paz cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá al mundo. Le veremos en las nubes cuando Cristo venga al mundo otra vez. Oh, Jesús vendrá al mundo otra vez. Sí, Jesús vendrá. Le veremos en las nubes con los ángeles de luz cuando Cristo venga al mundo otra vez. El pecado, pena y muerte en este mundo cesarán. Mártires y santos con Jesús por siempre reinarán. Cada alma gozará de paz perfecta sin afán cuando Cristo venga al mundo otra vez. Como un relámpago, así será la venida del Señor. Como un relámpago, así será la venida del Señor. Como un relámpago, así será la venida del Señor. Como un relámpago, así será la venida del Señor. Mira tu pueblo que clamando está.
sentir el Espíritu de Dios. Mira a tu pueblo que clamando está. Hácele sentir el Espíritu de Dios. Esta iglesia se irá de esta tierra, porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Volaremos con gozo a los cielos, donde mora. Esta iglesia se irá de esta tierra, porque aquí volaremos con gozo a los cielos, donde mora Jesús mi Señor. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará al son de las trompetas. Eso viene en las nubes. El que no se prepare, aquí se quedará. Eso viene en las nubes. El que no se prepare, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará al son de la trompeta. Mi alma volará. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor para los creyentes que alaban al Señor. Ya no hay tristeza para los creyentes que alaban al Señor. La iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. La iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor la levantará. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor la levantará. La iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. La iglesia que alaba y sirve a su Señor un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor la levantará. Un día desaparecerá.
porque el Señor la levantará. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor la levantará. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá. Un día desaparecerá, porque el Señor. ¿Y a dónde? Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto ni más tristeza. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo. No habrá más llanto ni más tristeza ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos, alabaremos. Y cuando estemos los redimidos, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos, alabaremos al Señor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Amén. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Alabanzas a nuestro Señor. Bendito es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. ¡Es gloria! ¡Aleluya! ¡Cuán grande es Él! Al recorrer los montes y los valles y ver
hermanos, conmigo, todos levanten la mano y digan, oh, tu gloria está aquí hoy. ¡Santo! Pueden sentir la atmósfera está cambiando ahora. Su gloria está aquí hoy. ¡Oh! Buenos días, hermanas, hermanos, el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos de nuevo reunirnos a través de este medio, ya entendiendo todos y conociendo toda la situación que nos rodea. Pero aquí estamos para continuar con la prédica, con la enseñanza, con el aprendizaje. Y también aquí estamos y seguimos pendientes de la iglesia, a pesar de las circunstancias, pues estamos pendientes en lo que se pueda ayudar. El Señor les bendiga, gracias a Dios por su sintonía, gracias a Dios porque están bien y gracias porque nos están sintonizando y gracias porque están con nosotros. El Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Bienvenidos sean todos aquellos hermanos que a pesar de no congregarse específicamente en Templo Betel, Asamblea de Dios Santa Ana, participan con nosotros de estas transmisiones. Sean bienvenidos, nos alegra que estén con nosotros y como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, este es un estudio del Apocalipsis que iniciamos el primer domingo de marzo de este año. Y pues sucedieron todas las cosas que ya conocemos y aquí hemos continuado en la enseñanza de este hermoso libro. Ahora, domingo 24 de mayo, vamos a continuar y vamos a tocar otras enseñanzas interesantes al respecto del libro de Apocalipsis. De tal manera de que sean todos bienvenidos. Ya todos sabemos de que las enseñanzas anteriores usted las puede revisar, usted las puede ver ahí en YouTube, ahí están almacenadas, ahí quedan para que usted pueda aprovecharlas y verlas. Será un honor para nosotros que usted las consulte y que usted las vea. Vamos a orar entonces para entrar ya en la enseñanza de esta ocasión y luego pues sacar los aprendizajes que Dios tiene para nosotros. Oremos entonces. Padre Santo, gracias Señor
por este nuevo domingo de mayo que nos has dado para enseñar tu palabra, para aprender, para asimilar, para corregir, oh Dios, para ser edificados, para ser instruidos. Oh Dios, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar el libro de Apocalipsis en medio de estas circunstancias. Señor, bendice la iglesia, guarda la iglesia, donde estén, Señor, en cualquier parte del mundo, que esté tu iglesia confesando tu nombre, guárdala, Señor, bendícela, protégela, provéela, oh Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos que cubras con tu sangre a la iglesia en general, en medio de esta crisis mundial, en medio de esta desesperación, en medio de esta escasez, oh Dios. Te pedimos que proveas y que tu nombre sea glorificado en medio de todos nosotros. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar el estudio que teníamos desde el domingo anterior. El domingo anterior habíamos empezado el estudio sobre el tratado de paz o el pacto que Israel en la gran tribulación hace con el anticristo. El domingo anterior habíamos iniciado el estudio sobre el tratado de paz que en la gran tribulación Israel hace con el anticristo. Y para caer en la enseñanza de ahora, vamos a hacer un breve repaso de la enseñanza del domingo anterior. Habíamos dicho que Israel no recibe a Cristo cuando Cristo nace en medio de ellos, porque Israel andaba buscando beneficios materiales, situaciones de aprovechamiento material. Y eso está reflejado, no lo vamos a leer así textual, solo lo vamos a mencionar porque está en el estudio anterior. Habíamos dicho de que Israel principalmente no recibe a Cristo cuando Cristo nace en medio de ellos, porque Israel estaba subyugado por Roma y lo que Israel andaba buscando era un líder que lo libertara de Roma, no de sus pecados. Israel andaba buscando un líder que lo libertara de Roma, pero no de sus pecados. Eso no le interesaba a Israel. A Israel no le interesaba un Mesías prometiendo el reino de los cielos. A Israel le interesaba un Mesías que lo librara del yugo romano. Y es por eso que ahí habíamos leído en el domingo anterior que en Hechos capítulo 1, versículos 5 y 6, Jesús les dice: recibiréis poder para que seáis testigos en Jerusalén, en Judea, etc. Pero los discípulos no estaban en eso. Al siguiente versículo, los discípulos le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y habíamos aprendido el contraste de intereses. El interés del reino de los cielos de parte de Cristo y el interés de restaurar el reino de Israel material de parte de los discípulos. Y por eso es que no lo recibieron. Israel no recibió a Cristo porque Cristo no le ofreció a Israel los intereses materiales que Israel quería. Principalmente, libertar a Israel del yugo romano. Y por eso es que no lo recibieron. Luego, ahora entendemos por qué Israel, como ya hemos dicho en enseñanzas anteriores, por qué Israel se queda para la gran tribulación. Y volvemos a decir que en Apocalipsis hay tres poblaciones: la iglesia, Israel y el mundo. La iglesia es arrebatada en el capítulo 5. Y para la gran tribulación que empieza en el capítulo 6, se queda Israel y el mundo. Y habíamos aprendido que el primer personaje que aparece en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, es el anticristo en el caballo blanco. Que también lo hemos diferenciado
del caballo blanco, que es Cristo allá jineteando el caballo blanco en Apocalipsis 19. Ya hemos hecho esa diferencia de los dos caballos blancos. El del Apocalipsis 6 es el anticristo, Apocalipsis 19 es Cristo. Y entonces, cuando la iglesia es arrebatada, junto con el Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 5, en Apocalipsis capítulo 6, aparece el anticristo, con toda la destrucción que ya hemos estudiado, los caballos que le siguen atrás. Y entonces el anticristo hace un pacto con Israel, que Israel sí cree, porque le ofrece intereses materiales. Habíamos dicho, y lo volvemos a decir, que el anticristo le ofrecerá a Israel dos cosas que Israel hoy, mayo 24, 2020, Israel no tiene. Le ofrecerá la paz con sus vecinos árabes, que no la tiene, y el templo, que no lo tiene. Repitiendo, el anticristo, cuando aparezca en Apocalipsis capítulo 6, en el primer caballo, el blanco, le ofrecerá a Israel, que también se quedó junto con el mundo, le ofrecerá a Israel dos cosas que Israel necesita, quiere y no tiene: la paz con sus vecinos árabes y el templo. Y ninguna de esas dos cosas tiene. Y haciendo un resumen del templo, habíamos dicho que estos estudios dependen de quien los haga. Algunos estudiosos dicen que el anticristo construirá el tercer templo, pero otros dicen que el anticristo construirá el cuarto templo. Yo soy de la tendencia a decir que es el cuarto. Los que dicen que es el tercero es porque no toman en cuenta el tabernáculo del desierto. En mi opinión, y es así, fue el primero, que era de lona, que era desarmable, que era desmontable, que era transportable, porque lo andaban colocando en cada lugar donde se estacionaban en el desierto. Es otra cosa, pero era templo. Entonces, depende a quién tú oigas. Usted va a oír que puede decir el tercer templo o el cuarto. Al fin y al cabo es lo mismo. Solo que algunos toman en cuenta el primer tabernáculo, el del desierto, y otros no lo toman en cuenta. Pero lo vamos a tomar en cuenta porque esa es mi apreciación personal. El primer templo fue el tabernáculo de Moisés en el desierto, que Dios le ordena hacer. Y ya conocemos toda la historia. Ese templo de varilla, de hierro, de cortinas, de telas, con todos sus utensilios y con su personal sacerdotal, ese templo, ese tabernáculo de reunión, y así se llamaba el tabernáculo de reunión, duró hasta todo el desierto, toda la marcha del desierto, hasta los tiempos de David y Salomón. Fue David quien se propone hacer un templo formal, estable, fijo, construido. Y ustedes y todos conocemos la historia. Ese templo que lo termina haciendo Salomón se denomina y se conoce como el templo de David y Salomón. Ya son dos. El templo, el tabernáculo del desierto, que es sustituido por el templo de David y Salomón. Este templo segundo de David y Salomón es destruido cuando Babilonia invade Judá y se lleva cautivos a todos los personajes útiles e importantes de Jerusalén, de Judá. Además, en esa invasión, Babilonia destruye el templo de David y Salomón. Y ahí es donde sucede el episodio de Daniel. Y ahí es donde Daniel en Babilonia desarrolla su ministerio profético, que todos conocemos. Aquel asunto de que se negó a comer la comida del rey, etc.
el asunto del horno de fuego, el asunto de la estatua, todo eso nació cuando Babilonia lleva cautivo a Judá, a Babilonia, y ahí se desarrolla todo el ministerio profético de Daniel y los otros 3 muchachos. El cautiverio en Babilonia duró 70 años. Y el regreso de Babilonia a Jerusalén se hizo en 3 caravanas. La primera caravana fue Nehemías, que cuando regresa construye el muro. La segunda caravana fue Esdras, que cuando regresa reconstituye y reinstituye la ley, la lectura de la Torá, la lectura de la ley. Y eso está en Nehemías y está en Esdras. La primera caravana fue Nehemías, que cuando regresa reconstruye el muro. La segunda caravana es Esdras, que cuando regresa reinstituye la lectura de la ley. La tercera caravana fue un hermano o un personaje que poco se conoce porque poco se menciona en la Biblia, pero también importante, se llamaba Zorobabel. La tercera caravana es dirigida por Zorobabel, que cuando regresa con su caravana de Babilonia, empieza a reconstruir el templo que 70 años antes había sido destruido por los babilonios. Pero claro, hay que entender que Zorobabel no tenía muchos recursos económicos. Era un pueblo que regresaba de la cautividad, era un pueblo que no tenía muchos recursos, y Zorobabel hace su mejor esfuerzo para reconstruir el templo. Ya van 3. En los tiempos del rey Herodes, Herodes no era judío. Herodes era descendiente de Esaú. Entonces, para congraciarse con los judíos, les termina de reconstruir el templo de Zorobabel y les termina de poner el templo bonito con todos sus accesorios. Les embellece el templo, les termina de reconstruir el tercer templo. No era judío. A él no le interesaba el templo. A él le interesaba congraciarse con los judíos, porque él no era judío. Y cualquiera puede pensar, ¿y cómo terminó siendo rey Herodes? Porque era un servidor de Roma. Y Roma ponía a sus servidores como jefes, porque a Roma lo que le interesaba era el dominio y el impuesto. Entonces, Herodes termina siendo rey de Israel sin ser judío, pero para congraciarse con los judíos, conociendo que para los judíos el templo era su mayor gloria, les pone y les termina de poner y reconstruir y ponerles bonito el templo. A ese tercer templo, el tabernáculo del desierto, el templo de David y Salomón, destruido por Babilonia, y ahora el templo de Herodes fue el que Cristo vio. En ese templo fue presentado, en el templo de Herodes. En ese templo fue que discutió con los fariseos. Ese fue el templo al que llegó a limpiar las mesas de los cambistas y los vendedores de animales. El templo de Herodes fue el templo que Cristo vio. El tercero. El tabernáculo de reunión, el templo de David y Salomón y el templo de Herodes. Y así se llamaba el templo de Herodes. Este templo de Herodes fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito invade Jerusalén y destruye la ciudad y destruye el templo. Ahí se destruye el tercer templo. Desde entonces, Israel no tiene templo.
Y el muro de los lamentos que hoy todos vemos en televisión y donde llegan los devotos judíos a hacer sus oraciones y plegarias que todos vemos en televisión, es la única porción de pared o el único porción de muro que quedó de la destrucción de Roma. El muro de los lamentos es el único pedazo de pared que quedó de lo que Roma destruyó. Por eso se llama el muro de los lamentos. Porque los devotos judíos llegan ahí a hacer un montón de peticiones y meten papelitos ahí en los espacios que quedan entre los ladrillos. Pero su principal petición es que ellos quieren el nuevo templo. Israel desde entonces, desde el año 70 después de Cristo, que Roma destruye el templo, no tiene templo. Hasta hoy, domingo 24 de mayo 2020, no tiene templo. Y para los judíos y para la nación de Israel, su orgullo es el templo. Porque toda la actividad religiosa, económica, comercial, toda la actividad social se hacía alrededor del templo. Por eso es que en la Biblia y en los evangelios el templo es tan prominente y aparece a cada momento de las escrituras. Porque el orgullo de Israel es el templo. Hoy que Israel no tiene templo, para ellos es un estado de humillación, de vergüenza, de oprobio, de tristeza. Por eso se llama el muro de los lamentos. Porque Israel no tiene templo. Entonces, ahorita no hay templo. Y quiero que marquemos eso. Quiero que le hagamos un guión a eso. Ahorita no hay templo. Desde el año 70, después de Cristo, cuando Roma destruye el templo, hasta hoy, domingo 24, 2020, Israel no tiene templo. Hagámosle un guión a eso, un cheque, como decimos. Entonces el anticristo, ya sin Cristo, ni el Espíritu Santo en la tierra, ni la iglesia, aparece en Apocalipsis 6 y le ofrece dos cosas a Israel que ahorita vamos a estudiar. La paz con sus vecinos árabes y el cuarto templo. Ya dijimos los tres anteriores, el tabernáculo de reunión, el templo de David y Salomón y el templo de Herodes. Pero como dijimos que le íbamos a hacer un guión a la expresión de que ahorita no hay templo, sucede de que vamos a revisar pasajes en la Biblia en donde aparece un templo. Tiempos que no han llegado. Y vamos a ver evidencia bíblica de que ya hay templo. No ahorita, en la gran tribulación. Y vamos a ver evidencia bíblica, por lo menos 3 o 4, de que de repente nos damos cuenta que en la gran tribulación ya hay templo. Ya hay templo. Y vamos a ir en este momento a Apocalipsis 11. Para darnos cuenta de que, como dije, hagámosle un guión, un cheque, subrayemos eso de que ahorita no hay templo. Desde el año 70 hasta hoy, mayo 2020, no hay templo. Pero ya en Apocalipsis, avanzada la gran tribulación, ya hay templo. Apocalipsis 11, 1 y 2. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. Cualquiera puede decir: es que Juan fue transportado al cielo y estaba midiendo el templo en el cielo. No, aquí nos damos cuenta que ese templo no es del cielo, es de aquí, en la tierra. Pues vamos a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él.
Y miren lo que sigue diciendo, después vamos a profundizar. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Este templo no es el templo celestial, es un templo que está aquí, porque dice, no miras el patio, porque ese patio se lo vamos a dejar a los gentiles. Así que no es el templo celestial. Y dice, y el patio será hollado. Así que no es el templo del cielo, es el templo de aquí. Es claro. Y dice, mire el templo y el altar y a los que adoran en él. Esta es una frase clave. A los que adoran en él. Es decir, el anticristo les construye el templo y al no más que el templo está construido, los judíos empiezan a adorar, a hacer todos sus rituales judaicos. Sus sacrificios, sus oraciones, sus ofrendas, sus libaciones, todo su ritual mosaico, todo el ritual que les enseña la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Dice, mira el templo y a los que adoran en él, pero no miras el patio, porque el patio se lo hemos dejado a los gentiles. Este no es el templo del cielo. Este templo es de aquí. Y como habíamos dicho que le hiciéramos un cheque al asunto de que no hay templo, ahorita, ya en la gran tribulación sí hay templo. Y está en Apocalipsis 11. Y Dios le dice a Juan, mira el templo y a los que adoran, mira el altar y a los que adoran en él. Y le dice todavía, pero no miras el patio, porque ese se lo hemos dejado a los gentiles. Ese templo no es del cielo. Ese templo es de aquí. Quiere decir que en la gran tribulación ya aparece un templo, que ahorita no hay. Es el templo ofrecido por el anticristo. En Israel, y usted lo puede verificar, y creo que muchos lo saben, hay una institución que se llama el Instituto del Templo. Esta es una institución financiada por el Estado judío, el Estado israelita, y también financiado por diferentes donaciones que mucha gente alrededor del mundo le hace a Israel. Esta institución se llama el Instituto del Templo. Es la institución que se ha encargado de preparar todo y tener todo listo para cuando se construya el cuarto templo. Ya entrenaron sacerdotes, ya diseñaron los utensilios, tienen listo todo para solo transportar todo. Las vestiduras sacerdotales ya las tienen. Según la Torá, según la ley de Moisés, ya la tienen. Según como Moisés dijo, ya lo tienen. Esta institución en Israel se llama el Instituto del Templo. Usted lo puede consultar si quiere. Y muchos ya saben esto. Es una institución que se encarga de que todo esté listo para cuando se reconstruya el cuarto templo. Para no perder tiempo iniciar los rituales judaicos. Usted lo puede consultar y se dará cuenta que no es mentira. Y mucha gente afín a Israel hace donaciones millonarias. Acuérdense que no son utensilios baratos, son utensilios de oro. Y todo el diseño ya lo tienen listo para reconstruir y amueblar y poner listo el cuarto templo. Alguien puede preguntar, pastor, ¿se puede construir un templo así, de semejantes dimensiones y tanto diseño y tanto lujo en 3 años? Es hasta demasiado tiempo. Con la tecnología que tiene Israel, bendito Dios, porque es el pueblo escogido por Dios, es un pueblo que Dios ha bendecido y nos alegra por eso, y oramos por Israel.
y oramos por la paz en Jerusalén, pero con la tecnología y la ciencia que tiene Israel, construir un templo en 3 años es hasta demasiado tiempo. Este dato es bien interesante. El 64%, y esto tú lo puedes consultar también, el 64% de todos los personajes, hombres y mujeres, que han ganado el premio Nobel en cualquier rama, medicina, química, literatura, paz, desde que el premio Nobel se instaló el siglo pasado, el 64% son judíos. Quiere decir que la tecnología y desarrollo científico de Israel es enorme. El 64% de todos los ganadores de los premios Nobel, desde que el premio Nobel se instaló, son judíos. Los grandes financistas del mundo, muchos de ellos tienen raíces judías. Los grandes científicos del mundo, que varios de ellos ya murieron, eran judíos. El 64% de los premios Nobel, hombres y mujeres, son judíos. Y tú lo puedes verificar. Hacer un templo para ellos, más que ya tienen todo preparado, en 3 años, es hasta demasiado tiempo. Y ya en Apocalipsis 11, aquí hay un templo. Ahí hay un templo. Templo que ahorita no hay. Pero hemos dicho que iniciada la gran tribulación, aparece y Dios manda a Juan a que lo mida, a que mida el altar y que vea a los que adoran en él. Y todavía le dice, no tomes en cuenta el patio, el atrio, porque ese se lo hemos dado a los gentiles. O sea que este no es un templo del cielo, este es un templo de aquí, de la tierra. Vamos a Daniel 9:27. Daniel 9:27. Para seguir leyendo sobre el pacto entre Israel y el anticristo. Estamos hablando del templo y nos estamos dando cuenta que ahorita no hay templo, pero que en Apocalipsis ya aparece uno. Y estamos dando todas las explicaciones cómo que Israel puede construir en menos de 3 años un templo con semejante inteligencia, tecnología y desarrollo científico que tienen. El 64% de todos los premios Nobel son judíos. Alguien me va a decir, fíjese que fulano de tal era alemán y usted está diciendo que era judío. Investíguele sus abuelos y se va a dar cuenta que eran judíos. El 64% de todos los premios Nobel son judíos. Construir un templo para ellos en 3 años es hasta demasiado tiempo. Más cuando todo lo demás está preparado, los utensilios, las vestiduras sacerdotales, el personal sacerdotal. Se dice que tienen preparado hasta el ganado para sacrificar. Se dice que hay crianzas de ganado, cabras, ovejas y todo eso, que no lo ocupan para fines comerciales. Lo ocupan para estar listos para cuando el templo se construya. Dios ha bendecido ese pueblo y nos alegramos y oramos por ellos y oramos por la paz de ellos. Y en Daniel 9:27, siguiendo con el tratado de paz entre el anticristo e Israel, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Por qué dice con muchos? Porque para que el anticristo logre que Israel haga el templo, también tiene que hacer pacto con los árabes.
el anticristo. Por eso dice, y hará el pacto con muchos, no solo con Israel. Convencerá a Israel y convencerá a los árabes. Porque el lugar donde el templo tiene que estar, en parte ahora, en este tiempo, es ocupado por un edificio musulmán, que todos conocen como el Domo de la Roca, que es esa cúpula dorada que todos vemos en las fotos de Israel. Esa cúpula dorada es un edificio musulmán. Y ahí dicen que, los musulmanes dicen que desde ahí Mahoma ascendió al cielo. Por eso es que para ellos es muy sagrado. Es uno de los lugares más sagrados del Islam, del musulmán. Junto con el sitio que tienen, el lugar que tienen allá en Arabia Saudita, una piedra, la Meca, a la cual le dan vuelta, ese es otro lugar sagrado. Para ellos, el otro lugar sagrado es esa cúpula, que todos vemos en las fotos de Jerusalén. Ese es un edificio musulmán, en donde los musulmanes dicen que su profeta Mahoma ascendió al cielo. Y ahí tendría que estar el templo de Jerusalén, el templo de los judíos. Así que el anticristo, por eso dice que hará el pacto con muchos, no solo con los judíos. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Israel logre construir su templo en ese lugar. El anticristo también tiene que hacer pacto con los árabes. Por eso dice, hará el pacto con muchos. Y ya descubrimos en Apocalipsis 11 que a los que adoran en él, o sea, ya había adoración en el cuarto templo. Ya había adoración en el cuarto templo. Y miren lo que sigue diciendo. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, ya lo explicamos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Construye el templo, los israelitas, los judíos, empiezan sus sacrificios, ofrendas y libaciones y rituales, pero a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio, 42 meses, el anticristo da la orden de suspender las oraciones y sacrificios judaicos. El anticristo da la orden de suspender los sacrificios y las oraciones judaicas. Y aquí pasa otra situación. Fíjese de que ya se mencionó el templo en Apocalipsis 11 y ya se menciona el templo en Daniel 9. Porque dice, hará cesar las ofrendas y el sacrificio. Y eso solo es en el templo. Ya mencionamos, ya leímos el cuarto templo en Apocalipsis 11 y el templo en Daniel 9. Y dice que a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y ofrendas judaicos. Sigamos leyendo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se explica más en otro lado de la Biblia que vamos a leer luego. Sucede de que suspende las oraciones y los sacrificios y se hace adorar él. Sucede de que a la mitad de la semana, es decir, a los 42 meses, a la mitad de los 7 años de la gran tribulación, suspende los sacrificios y la ofrenda y se hace adorar él. A eso se le llama la abominación desoladora. Porque los judíos se dan cuenta de que quita todos los sacrificios, y ya vamos a leer en Apocalipsis 13, que pone una imagen de él. Que pone una imagen de él. A eso se le llama la abominación desoladora. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses 2.
Segunda carta de Tesalonicenses 2. Aquí también se menciona el templo que todavía no existe. Ya van 3 citas: Apocalipsis 11, Daniel 9 y segunda carta de Tesalonicenses 2. Versículo 4, hablando del anticristo. Esta cita ya la hemos leído antes. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Repito, el cual se opone, el anticristo, y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Menciona el templo. Templo que ahorita no existe. Ya van 3 citas bíblicas que mencionan un cuarto templo, porque ahorita no hay. Apocalipsis 11, mandan a medir a Juan, y Juan ve que hay gente adorando ahí. Apocalipsis 9, Daniel 9, repito, Daniel 9, nos damos cuenta de que ahí hay sacrificios, lo que dice Apocalipsis 11, y que el anticristo manda a suspender eso, y se adora a él. Tesalonicenses dice de que se sienta en el templo de Dios. Y este tampoco es el templo del cielo, porque el anticristo no puede entrar al templo del cielo. Este tampoco es el templo del cielo, porque el anticristo no puede entrar al templo del cielo. Eso es claro. Este es el templo aquí en la tierra. Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya van 3 citas bíblicas que nos indican que en la gran tribulación ya hay templo, y que suspende el sacrificio y se hace adorar a él. Y terminamos de confirmarlo con Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. También es una cita que hemos leído antes, pero que tiene grandes enseñanzas y muchas enseñanzas. Dice Apocalipsis 13. También hace grandes señales, hablando del anticristo. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Hace milagros, es anticristo. Eso ya lo hemos estudiado antes. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A través de los milagros engaña. Y es por eso que, como decimos antes, se parece a Cristo. Pero Cristo lleva los objetivos de salvación. El anticristo lleva los objetivos de perdición, de destrucción. Se parece a Cristo no para salvar. Se parece a Cristo para destruir. Sigamos leyendo. Dice, versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ya tenemos 4 citas bíblicas en donde se nos dice que habrá un cuarto templo. Apocalipsis 11 mandan a medir el templo. Y dice ahí que hay adoradores. Daniel 9 dice que suspende el sacrificio y la ofrenda a mitad de la gran tribulación. Y eso solo se hace en el templo. Tesalonicenses, la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, dice que se sienta en el templo el anticristo. Y no es el templo del cielo, porque el anticristo no va a estar en el templo del cielo. Es el templo aquí, ahí en Jerusalén. También hemos aprendido que hace la paz con muchos,
Porque para que los árabes permitan que Israel reconstruya su cuarto templo, ahí donde ellos tienen su edificio, el anticristo los tiene que convencer también. Y dice por eso Daniel 9:27, hará el pacto con muchos, no solo con Israel, sino que con los árabes también. Y en Apocalipsis 13 dice que levanta su imagen y hace que la adoren, y el que no la adora es muerto. Hay un cuarto templo. Hay base bíblica suficiente para darnos cuenta que ahorita no hay templo. Por eso es que dije que le hiciéramos un cheque, que subrayáramos eso, que ahorita no hay templo, pero que ya va a haber. Y ahí está. Y ahí está. Y que empieza el ritual judío, pero a la mitad lo suspende y se hace adorar él. Aquí sacamos hermosas enseñanzas. Cuando Israel vea que el anticristo los engañó, entonces se darán cuenta que el anticristo no es Cristo y que el verdadero Cristo es aquel que crucificaron. Repito, cuando Israel se dé cuenta que el anticristo los engañó y que se hace adorar él y que no les permite dar culto al Señor como ellos han aprendido en la ley de Moisés, entonces Israel se dará cuenta que fueron engañados por el anticristo y que el anticristo no es Cristo y que el verdadero Cristo es aquel que crucificaron. Y entonces se cumplirá la palabra profética en Zacarías 12:10. Y entonces se cumplirá la palabra profética en Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de misericordia, de bondad, de aceptación, de bendición, espíritu de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y orarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto que hubo en el valle de Megiddo. Ahí se cumplirá Zacarías 12:10, que dice Zacarías: en aquel día Jehová derramará misericordia, gracia, espíritu de oración sobre Israel, y orarán por aquel que traspasaron, por aquel que crucificaron, por aquel que desecharon para escoger a Barrabás, y orarán por él. Aquí se cumplirá Zacarías 12:10. Ahorita esto no se ha cumplido. Ahorita Israel no está llorando por Cristo. Eso sí es. Ahorita Israel no está llorando por Cristo. Para nada. Ahorita Israel no está llorando por Cristo. Esto no se ha cumplido. Se cumplirá ya cuando Israel vea que el anticristo los engañó. Se darán cuenta que el anticristo que les hizo el templo y que después se les prohibió los sacrificios y que después se hizo adorar él, no es Cristo. Y se darán cuenta que el verdadero Cristo es aquel que crucificaron. Y orarán por él. Y Jehová derramará sobre ellos espíritu de misericordia y de gracia, de perdón. Y ahí se cumplirá lo que Pablo ha dicho y ya hemos predicado. Y todo Israel será salvo. Este es el momento para que Israel sea salvo. Cuando se dé cuenta que fue engañado por el anticristo. Este es el momento para que Israel sea salvo.
Ya lo hemos explicado eso. Este es el momento para que Israel vuelva a ver a Cristo y oren por Él y regresen a Cristo. Por eso es que en estudios anteriores hemos dicho que la gran tribulación también es la oportunidad para que Israel regrese a Cristo, cuando se cumpla Zacarías 12:10. Estas son enseñanzas hermosas. Y con esto quiero terminar. En estos tiempos abundan los rumores, los memes, las noticias falsas, las noticias exageradas, las noticias tendenciosas. Cada canal de televisión y cada estación de radio presentan las noticias como mejor piensa o mejor le conviene. Y cada persona que puede hacer un meme o inventar una noticia falsa por diferentes motivos y diferentes intenciones lo hace. En estos días de pandemia se ha estado estudiando el mundo mucho a Nostradamus y a todos esos personajes que supuestamente dijeron cosas proféticas sobre estos tiempos. Israel, por desechar la verdad, abrazó la mentira. Por desechar a Cristo, abrazaron al anticristo, al mismo Satanás, al mismo hombre manipulado y gobernado por Satanás. Porque Israel rechaza la verdad que es Cristo, abraza a Satanás. Después se da cuenta que se ha engañado y quiere regresar a Cristo. Hermanos, hermanas, iglesia del mundo, iglesia Betel, amigos que nos oyen y que nos miran, la verdad es Cristo. Solo Cristo es la verdad. Ahí en San Juan 14 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy es cuando más que nunca hay que apoyarse en la verdad. Principio de dolores. Cristo viene pronto. Nuestras lámparas encendidas. Cristo es la verdad. No le pongamos atención en noticias falsas. Y soy honesto en decir, y esto todos lo sabemos, y sin mencionar nombres, cada canal de televisión presenta y manipula las noticias como mejor le parece y según su tendencia política, ideológica o intereses económicos. Y eso todos lo sabemos. Eso no es secreto para nadie. Y 1000 noticias falsas en las redes sociales. Las noticias en televisión manipuladas. Gente estudiando a gente como a Nostradamus y gente así. La verdad es Cristo. La verdad es la palabra. Cristo viene pronto. Principio de dolores. Nuestras lámparas encendidas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Hoy más que nunca hay que apoyarse en la verdad y la verdad es Cristo. Padre, gracias. Gracias porque tú eres la verdad. Tú eres el camino y la vida. Tú eres la verdad, el camino que nos lleva a la vida eterna, donde algún día queremos estar contigo. Señor, gracias por tu hermosa palabra y tus hermosas enseñanzas que nos hacen crecer y ser edificados. Bendice a la iglesia, síguela guardando. A la iglesia del mundo, oh Dios, que proclama tu nombre y que se apoya en la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, un abrazo de nuevo a todos. Luego estaremos reunidos. Hay que seguir prudentes,
obedeciendo a nuestras autoridades. Un abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Se acerca, Cristo Jesús vendrá. Aparición tan sublime, todo le verá. Y fulgidas multitudes su trono rodearán. Cánticos nunca escuchados la espera inundará. Escogido, no habrá confusión, morarán perpetuamente en perennal mansión. No lágrimas y quebrantos desaparecerán, por siempre dicha indecible con Cristo gozarán. Gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Las noches que agobian mi débil ser aquí, más divinal refrigerio tendré en Jesús ahí. No importarán las espinas que punzan con dolor, ni por más duras las pruebas podrán trocar su amor. Gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Mi alma sedienta desea, Señor, más santidad, seguir la escarpada senda de la inmortalidad. Con los santos de aquel día en tu presencia estar, en espiritual concierto tu dulce nombre loar. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno de majestad. Gloria, aleluya, su pueblo exclamará. A sus fieles creyentes en gloria llevará. Gloria, gloria al Señor, Rey por la eternidad. Gloria, gloria al Señor, lleno